Hola, soy María Carolina. Voy a contarte un poco en qué consiste la experiencia somática. No sé si en algún momento te ha pasado que te encuentras reaccionando ante las mismas situaciones de la misma manera, una manera que te sorprende porque suele ser bastante desproporcionada para lo que estás viviendo en ese momento. Por ejemplo, te sientes extremadamente ansiosa ante figuras de autoridad como jefes, maestros, políticos, te sientes nerviosa ante gente que no conoces. Quizás acaso en tus relaciones notas que cuando te tocan ciertas partes del cuerpo tienes una reacción desagradable, incluso si esa persona es tu novio, tu pareja o tu amiga. Este tipo de reacciones desproporcionadas ante cosas de la vida cotidiana pueden ser señales de memorias corporales relacionadas con eventos traumáticos que podemos o quizás no podemos recordar. Entonces, por ejemplo, estás en un taller con un grupo de gente nueva y desconocida y nada más entrar a la sala del taller, tu corazón empieza a palpitar súper fuerte, empiezas a sentir que la respiración se agita, empiezan a temblar tus rodillas o a sudarte las manos, incluso te sientes casi que paralizada cuando alguien te pregunta cómo te llamas. Notas que te cuesta hablar y que incluso te cuesta hacer contacto visual con tus compañeros. Es una situación muy cotidiana. O incluso puedes llegar al mismo taller con la misma gente desconocida y ya de antemano sentirte muy desligada de la experiencia, sentir que quieres estar en tu espacio, te aíslas un poco del grupo, incluso te sientes un poco como adormecida, casi como anestesiada. Muchas veces estas sensaciones pueden llegar a ser tan intensas que nos impiden estar presentes en la realidad del momento, en la realidad de la conexión con otras personas. Lo que en realidad está pasando es que ante la experiencia del presente, tu cerebro está reaccionando con pautas del pasado. Esa situación de estar en un grupo desconocido con gente nueva, que es una situación cotidiana, es leída por tu cerebro como una situación insegura, de peligro, de alerta. Y como la principal tarea de nuestro cerebro es garantizar nuestra supervivencia, va a activar siempre esos mecanismos de defensa y de alerta de manera inconsciente. Entonces, la experiencia del presente te está despertando memorias del pasado. La experiencia somática nos ayuda a recuperar la flexibilidad en nuestros patrones de respuesta, aquellos que de alguna manera se han quedado atascados, congelados y que se siguen activando como si todavía estuviéramos respondiendo a esa experiencia del pasado. ¿Cómo saber si necesito un abordaje corporal para mi trauma? Entonces muchas veces ya hemos hecho terapias de trauma, ya lo hemos trabajado con diferentes herramientas, llevamos años yendo al psicólogo, a todo tipo de terapias, pero seguimos sintiendo que algo falta, seguimos notando que a pesar de que ya hayamos comprendido muchas cosas de la historia de lo que nos pasó, falta algo en el cuerpo. Falta completar, es como que la comprensión de lo que nos pasó y la reelaboración de esas memorias todavía no llega al cuerpo. Nuestras respuestas instintivas, a pesar de todo el trabajo que hayamos hecho, siguen siendo desproporcionadas. Seguimos sintiendo lo mismo ante las mismas situaciones y seguimos reaccionando de las mismas maneras. Bien, muchas veces se da el caso de que nuestro cuerpo empieza a mostrar señales de desregulación. De repente, sin saber por qué, empezamos a sufrir ataques de pánico o empezamos a tener insomnio o se nos despiertan antiguas enfermedades como el asma, la neumonía o nos diagnostican algún síndrome o enfermedad de difícil diagnóstico. Esas también pueden ser señales de que es necesario un abordaje corporal. Entonces, por ejemplo, si ya llevo muchos años trabajando mi relación con las figuras de autoridad, pero aún todavía cuando alguien me levanta la voz, yo me quedo paralizada y empiezo a sentir que mi corazón late súper deprisa y me congelo. O si después de llevar muchos años haciendo trabajo sistémico con mi padre y aún cuando estoy frente a él, mi cuerpo tiene ganas de salir corriendo. O si tengo un problema en el trabajo y al fin de semana siguiente me da asma, que era una enfermedad que yo sufría cuando era pequeña. Muchas veces también se observan muchas dificultades en las relaciones, no nos relacionamos de manera saludables, muchos aspectos de nuestra personalidad que creemos que hacen parte de lo que somos, como que somos inseguras o que nos da miedo ciertas cosas, muchas veces son síntomas de una
experiencia traumática que aún no ha sido procesada. Así que es importante atender cuando nos sentamos desmotivadas, cuando sintamos que tenemos dificultades para avanzar, cuando nos cueste conectarnos con la alegría de estar vivas. Todas estas pueden ser señales de que un trabajo corporal, el trauma, puede ser muy beneficioso. ¿Cómo es una sesión de experiencia somática? Entonces, en experiencia somática prestamos una mayor atención a lo que le pasa al cuerpo, es decir, a nuestras sensaciones. No nos centramos tanto en nuestra historia traumática o en nuestra historia de dolor, sino que nos enfocamos en lo que le está pasando al cuerpo ahora, en este momento. Esto permite que podamos trabajar directamente con las memorias corporales del trauma, dado que muchas veces ni siquiera tenemos acceso a esos recuerdos, por varias razones, porque cuando ocurrió el evento éramos demasiado pequeñas para poderlo recordar, porque no tenemos ningún recuerdo, nuestro cerebro ha bloqueado esas memorias, o incluso hablando de trauma generacional, pues porque son traumas que heredamos de nuestros ancestros, de nuestro sistema, y es una información que está más a nivel inconsciente, sencillamente porque no nos apetece hablar del tema, porque fue un evento demasiado fuerte para nosotras y no nos apetece volver a revivir la historia. Entonces, lo que hace un facilitador de experiencia somática es acompañarte para que sea tu propio cuerpo el que nos indique el camino, el que encuentre su propia manera de autorregularse, su propia manera de desbloquear esas memorias corporales. Te ayudamos a que el cuerpo complete las respuestas que no pudieron completarse cuando viviste la experiencia. En la sesión se te va a guiar a que prestes atención a tus sensaciones corporales y se te van a dar pautas para promover que tu propio sistema vaya encontrando la manera de completar el ciclo de la respuesta instintiva que no pudo haberse completado. Uno de los principales miedos que tienen las personas al enfrentarse a una terapia de trauma es que van a volver a revivir el dolor, que van a volver a revivir ese momento que generalmente ha sido un momento duro y fuerte. Y esa es una de las principales características del abordaje con experiencia somática, que en Somatic solo trabajamos con la máxima capacidad de contención que tú puedas tener en cada momento. Esto quiere decir que nunca vamos a sobrepasar esta capacidad, que nunca vamos a ir más allá de lo que tu cuerpo y tu experiencia en este momento puedan abordar o puedan contener. Eso es como una garantía para evitar procesos de retraumatización y para no tener que volver a historias dolorosas y difíciles si no es tu deseo, si ese no es el caso o si no es tu posibilidad. Evitamos así entonces abrumar tu sistema y serás capaz de trasegar la experiencia. ¿Cuánto dura un proceso con Somatic Experiencing? Esta es una pregunta muy importante porque hay que entender que cualquier proceso de renegociación de un evento traumático requiere tiempo. Esto es un proceso más acumulativo y de repetición. ¿Y de qué va a depender del avance? Va a depender de tu capacidad de contención, de la magnitud del impacto de ese evento en tu sistema, de tu propio sistema, de cómo responde. La buena noticia es que ya desde la primera sesión empezamos a recibir los beneficios, porque ya desde el primer momento estamos favoreciendo tu propia capacidad de autorregulación. Eso es lo que buscamos siempre en cada sesión. Así que desde la sesión 1 tú ya puedes ir sintiéndote, te llevas ya el beneficio puesto. Y esto es porque en cada sesión estamos favoreciendo y promoviendo la descarga de esa energía residual que quedó atrapada y que es precisamente la que está causando esos síntomas asociados al trauma. ¿Cómo voy a notar que me estoy sanando? Pues lo vamos a notar por varias vías. Lo primero es que nos vamos a dar cuenta que ya nos respondemos de una manera tan dramática o tan intensa. También nos damos cuenta porque dejamos de repetir esos patrones de respuesta instintiva, porque de repente nos sentimos con más vitalidad, nos sentimos más en la vida y porque probablemente los síntomas físicos que estaban asociados a esas memorias corporales empiezan a remitir. Entonces mucha gente me dice, bueno, yo no he notado nada físico, pero sí que he notado que, por ejemplo, me puedo acercar más fácilmente a la gente, que me siento contenta de poder conectar con la gente cuando eso para mí era muy difícil, o de repente que vuelven a recobrar
una ilusión, por un sueño que habían dejado atrás y de repente vuelven a sentirse conectadas con las ganas de llevar eso a cabo. Entonces pueden ser cambios muy diversos, pero siempre lo que genere más conexión con la vida y más conexión con el presente es una buena señal. Puedo entonces combinar el proceso con Somatic Experiencing con otras herramientas como por ejemplo las constelaciones familiares. La respuesta es sí y ojalá. La experiencia somática es un abordaje terapéutico basado en el cuerpo que puede complementarse súper bien con otras terapias más cognitivas, conductuales, más desde arriba a abajo. En Somatic lo llamamos que es una terapia de abajo a arriba y entonces se puede complementar muy bien. Incluso yo lo recomendaría. En constelaciones familiares ayuda sobre todo porque muchas veces en la constelación vivimos la experiencia de trauma, pero digamos que no en ese tiempo de la constelación esta energía no se alcanza a completar, el proceso no se alcanza a resolver ahí. Generalmente se necesitan más sesiones para que el sistema nervioso pueda integrar esa nueva experiencia. Así que es muy útil para acompañar un proceso con una terapia sistémica como las constelaciones familiares. A mí me gusta siempre mencionar uno de las experiencias que incluso fueron las que me llevaron a mí a estudiar experiencia somática en el movimiento en constelaciones que llamamos el movimiento interrumpido hacia la madre. Realmente ese movimiento para un bebé pretende renegociar esa ruptura de vínculo y es muy útil acompañarlo de un proceso corporal porque generalmente es un movimiento que se da cuando las personas son muy niñas, son bebés, es un movimiento que generalmente no lo podemos recordar y cuando lo acompañamos con experiencia somática, pues como que el proceso se completa mejor en el cuerpo. Entonces la persona que está haciendo el recorrido del movimiento hacia mamá empieza a sentir palpitaciones, empieza a sentir sudores, empieza a sentir muchas sensaciones corporales, emocionales muy intensas, que es útil abordarlas desde esta perspectiva. También es muy útil cuando trabajamos con traumas de abuso físico, de abuso sexual, cuando hubo maltrato, cuando hubo negligencia, cuando hubo abandono. Y si tienes más preguntas, quieres saber más sobre la terapia de experiencia somática o sobre tu caso personal, me encantará saber de ti. Hasta la próxima.